ven, Señor Jesucristo, y cambia mi mente, cambia mi manera de actuar, Señor, porque a veces creemos estar bien, Dios, pero vamos camino tal vez por otra dirección. Eres tú quien nos da convicción de pecado. Por eso te pedimos en medio de esta noche, Señor, que nos hables y que nos redargullas a través de esta palabra. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Somos lo que recibimos. ¿Cómo se llama el tema? Somos lo que recibimos, ¿ok? ¿Y por qué quiero traer este tema a colación? Y es que muchas veces escuché una vez un pastor decir esta frase, somos lo que recibimos. Lo dijo muy rápido en medio de una predicación y a mí me quedó cautivado y yo digo, oiga, sí, lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor, todo lo que estamos recogiendo es lo que forma nuestro carácter. Por eso usted se crió en una casa con cierto dialecto, se crió en una ciudad con ciertos ademanes o de ciertas, en el mundo lo dicen mañas, ¿cierto? O de pronto ciertas costumbres. El hecho de los santanderianos, sí, hay diferentes costumbres en diferentes ciudades, hay gente que se levanta mucho más temprano que en otras ciudades. Amén. Usted puede ver en el caso de Bogotá, Bogotá tiene un ritmo de vida ¿cómo? ¿Quién ha subido a Bogotá? Y uno se nota que viene de Fusagasugá porque se coloca la maleta atrás, camina despacio hacia el Transmilenio, ese viene de Fusa o ese viene de algún otro lado, ¿sí? Pero el que vive en Bogotá, ¿cómo vive? Con la maleta aquí adelante, corriendo, desconfiando de todo el mundo, ¿cierto? Afanado completamente y uno dice, uy, el ritmo acá y uno dice, yo no quisiera vivir en Bogotá, la verdad no. Yo amo Fusagasugá, gracias al Señor. Y aquí tenemos un ritmo de vida tal vez mucho más suave. Y digo suave es harto. Sí, porque a veces uno sale por la mañana y no encuentra ni siquiera un negocio abierto. En Bogotá usted encuentra negocios abiertos desde las 5 de la mañana. La gente se está levantando a las 3 de la mañana a hacer un almuerzo. Aquí podemos darnos el privilegio inclusive de levantarnos hasta tarde. Hay trabajos aquí que les permiten inclusive 2 horas de almuerzo. Usted se puede ir relajado caminando hasta su casa, almorzar, dormir y volver a su trabajo. ¿Cómo le toca a la gente en Bogotá? Llevar su almuercito allá y medio comer y medio descansar y corra otra vez nuevamente para su trabajo. Amén. Así que nuestro carácter y la forma en la que nosotros somos ha sido formada por las circunstancias que hemos vivido. Amén. Así que hoy quiero, a través de esta predicación, que usted pueda comprender si realmente usted está caminando en el Espíritu o está caminando bajo la carne. ¿Qué determina el caminar en el Espíritu y qué determina caminar en la carne? ¿Y por qué le hago este énfasis? Y es porque muchos de nosotros creemos estar súper bien. Aquí en esta sociedad, cuando una persona muere, uno dice, ¿y tú que estás en los cielos? ¿Estás seguro que esa persona se fue para los cielos? Estamos seguros de que nosotros vamos a ir rumbo, no a la Libertadores, sino a los cielos, ¿sí? Estamos seguros de eso y a veces uno dice, pero pastor, si yo hago muchos esfuerzos. Vamos a ver a lo que se llaman los esfuerzos, a lo que nos estamos alimentando. Y según de lo que nos estemos alimentando, eso realmente somos. Amén. Así que conectados con la palabra, amén. Por eso quiero hacerles una pregunta en esta tarde y la pregunta es la siguiente. ¿Tu comportamiento es adecuado a la luz de la palabra? Hágase este análisis. Mire la pantalla y pregúntese usted mismo. ¿Tu comportamiento, es decir, la forma de ser, nuestro carácter, es adecuado conforme a la palabra? Es decir, que nosotros, el carácter es de realmente un hijo de Dios o de una hija de Dios. Está basado en la palabra y cuando hacemos la primera pregunta es que, pastor, yo ni leo la palabra, entonces ya, ahí no está adecuado, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos indica, ¿el comportamiento que tenemos actual nos va a llevar a nosotros una salvación? ¿El comportamiento que tenemos actual nos va a llevar a nosotros a salvar a nuestras familias o a rescatar el estilo de vida que nosotros estamos llevando? Pues aquí es donde vamos en esta predicación. Amén. Por eso quiero mostrarles la siguiente imagen. Hay una lucha diaria y esa lucha está entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestro ser necesita ser saciado. Usted sabía que todo ser humano tiene una necesidad. Hay necesidades básicas. ¿Cuál es una necesidad básica del ser humano? Comer, ¿cierto? Si usted no come, ¿qué pasa? Se desnutre y se muere, ¿sí? O sea que es una ¿qué? Necesidad básica. Otra necesidad básica, dormir, ¿cierto? Otra necesidad básica. Y usted sabía que también nuestra carne, el hombre está conformado por carne, por cuerpo, alma y espíritu.
Nuestra carne tiene unas necesidades o unos deseos, y nuestro espíritu también tiene necesidades y deseos. Pero la pregunta es, a diario, esas necesidades 24 horas al día existen. Si hay una necesidad de la carne o hay una necesidad del espíritu, ¿a cuál de los dos le estás dando comida? ¿A cuál de los dos estás alimentando? Si existe una necesidad, ¿dónde lo dice, pastor? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y eso está basado en la Biblia para que podamos definir qué es lo que estamos alimentando. Y según lo que estemos alimentando, eso somos. Amén. Dice la palabra de Dios: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué dice? Léalo usted mismo. Hasta la coma. ¿La naturaleza qué? Desea hacer. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa? Una vieja chismosa, pues. No. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa? Un pecador. O sea, diga, muchas veces soy yo, pastor. Nosotros a veces veníamos con una naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa deseaba pecar. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, la naturaleza de pecaminosa tiene un deseo de ser alimentada. ¿A quién le corresponde alimentarla? A nosotros mismos. ¿Ok? Ella nos clama, desea, la carne desea, pero también el espíritu desea. Hay una lucha, por eso dice hay una lucha interior. Dice acá, que precisamente, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el espíritu. Aquí nos está hablando que tanto la carne como el espíritu desean cosas. Amén. Desean ser alimentados. ¿Cuándo, pastor? ¿El fin de semana? Todos los días, 24 horas al día, ellos desean ser alimentados. Y dice lo siguiente, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y entonces hay una lucha constante de lo que desea Dios y de lo que desea su cuerpo, su carne. No lo que desea Satanás, recuerden. Porque una cosa es el espíritu, lo que desea Dios que hagamos, y otra cosa es lo que deseamos nosotros. Satanás es un agente externo que ayuda para que nosotros alimentemos más que nuestra carne. Amén. Amén, iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos a alimentar ¿qué? Nuestro espíritu. Entonces por eso estamos diariamente, usted está en esa lucha, por eso usted lucha tanto por el pecado. Y usted dice, pero yo quiero buscar a Dios. El apóstol Pablo entendía esto en su mente. Dice, deseo hacer lo correcto, pero resulto haciendo siempre lo malo. Y es porque hay una lucha constante entre esas dos. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿a quién has engordado? ¿A quién has alimentado? Y si has alimentado algo fuerte en tu vida, eso somos. Porque a veces pensamos nosotros ser personas supremamente espirituales. Pero hoy vamos a hacer una evaluación y un test. Usted va a ver eso como un test. Amén. Entonces tenemos a un lado la naturaleza pecaminosa y al otro lado tenemos al nuevo hombre. Amén. ¿A cuál dice la palabra que una vez recibimos a Cristo, nueva qué? Criatura es. Si es una nueva criatura, ya no debe existir ¿qué? La antigua criatura, o sea, la naturaleza pecaminosa. Tiene que haber un hombre nuevo. ¿Qué identifica a ese hombre nuevo? El hombre nuevo vive en el espíritu. ¿Y la vieja naturaleza vive en qué? En la carne, en los deseos de la carne. Así por eso usted puede hacer una gran comparación con la gente de afuera. Y dice, pero ¿por qué la gente no entiende de Dios? ¿Por qué si yo les predico la palabra no comprenden? Y se la pasan en sus borracheras y se la pasan en sus cosas y en esto o aquello, ¿sí? Pero yo sí comprendo, y es porque usted ha tratado de vivir ¿en qué? En el espíritu. Digo tratado porque muchas veces uno dice, estoy bien, pero hoy a través de esta evaluación vamos a definir realmente en qué lugar estamos. Amén. Por eso el Señor dice, o te defines en esta noche, te prefiero frío o te prefiero caliente, pero tibio no. Amén. Tibio no nos prefiere el Señor. Por eso debemos definir qué vamos a alimentar de ahora en adelante en nuestras vidas. O alimentamos nuestra carne, o alimentamos ¿qué? Nuestro espíritu. Amén. Primer punto que quiero tocar en esta noche, y voy rápidamente para que no nos coja el tiempo. Si no alcanzamos en esta predicación, lo terminamos en la otra, pero quiero que usted reciba esto porque esto es una revelación tremenda para su vida. Después de aquí, usted va a entender muchas cosas en Cristo Jesús. Amén. Primer punto, ¿cómo estoy alimentando mi carne?
pastor, si usted dice que nosotros alimentamos la carne y también se alimenta el espíritu, ¿de qué manera se pueden alimentar las dos cosas? Hoy vamos a definir cómo se puede alimentar la carne. Y a veces son con cosas tan obvias que hacemos en el día a día y creemos que estamos bien. Amén. Para eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Según como tú alimentes tu deseo, tendrás un resultado de comportamiento. Pero ese comportamiento me lleva para la salvación. Ahora, si alimento mi carne, ¿qué resultado tiene el alimentar la carne? Primero que se engorda. No, ¿sí? ¿Qué resultado tiene alimentar la carne? ¿Cuál es el comportamiento? Una cosa es alimentar, otra cosa es el comportamiento. ¿Qué es alimentar? Yo recibo. Miriam me quiere dar unos buñuelos. Ok, yo los recibo. ¿Sí? Y me parecen rico. El buñuelo, un buñuelo rico, así con una natilla. ¿A cuánto les gusta? ¿Sí? Un grandecito, así bien, recién sacado. Y Miriam regresa a la hora y dice, ¿quiere más? Sí, claro. Y al otro día regresa Luz Miriam, ¿quiere más? Claro, claro. El resultado, tiene que haber un resultado. A causa de lo que yo recibo, hay un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que me engorde o posiblemente me enferme. La palabra de Dios dice que la paga del pecado, el resultado es la muerte. Ahora, hay un comportamiento según lo que yo estoy recibiendo. Hay una actitud que yo cojo cuando yo recibo de la carne. Hay otra actitud cuando yo recibo del espíritu. Mi actitud y mi comportamiento tienen que cambiar. Ahora, ¿cuál de los dos comportamientos me lleva a la salvación? Al del espíritu, por obvias razones. Amén. ¿Por qué le quiero hacer entender eso? Y vamos a ver lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cuántos vivían bajo el gobierno de la carne? Amén. Éramos groseros, éramos ordinarios, éramos pecadores, bueno, de todo, ¿sí? ¿Cuántos no bailaban allá encima en las mesas, en las discotecas? Sí. Llegábamos tarde a la casa, ¿cierto? Todos vivíamos así, ¿cuándo? En el pasado. Siguiendo los deseos, vuelve y habla la palabra, los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que la palabra de Dios dice que si yo suplo el deseo de la carne, para Dios, ¿cómo me ve? Pastor, es que dice la Biblia que Dios ama al pecador. ¿En qué versión de la Biblia estás leyendo eso? Porque en la Biblia no dice eso. Dice en la palabra en un salmo, Dios aborrece al que practica el pecado. Aborrece Dios al que practica el pecado. Amén. Pero a veces uno dice, el Señor ama al pecador. Si Dios amara al pecador, entonces nos quedamos todos como pecadores aquí. Y seguimos la vieja naturaleza. Dios aborrece el pecado. Él te acepta, ¿sí? A ti como persona, pero rechaza la actitud y lo que estamos alimentando nosotros. Por la palabra de Dios mismo lo dice, no lo está diciendo el pastor, dice, después del punto, por nuestra propia naturaleza éramos objeto de ¿qué? Del enojo de Dios. Así, por eso les digo, iglesia, tenemos que definir si vamos a caminar en la naturaleza pecaminosa o caminamos en el espíritu. Si caminamos en la naturaleza pecaminosa, ¿qué nos corresponde? El enojo de Dios hacia nuestra vida, el rechazo de Dios. Amén. Siguiente. Ahora vamos a hablar lo que nos alimenta, nuestro diario vivir. ¿Y por qué coloqué algunos puntos? Porque esos puntos nos definen a todos. Es lo que muchos de acá hacemos. ¿Cuántos trabajan? Amén. Yo pensaba, ¿no? En mi ser, que el trabajar, como decía la Biblia, el que no trabaja, no coma. Muy cierto. Pero a veces hacemos del trabajo un ídolo. Al hacerlo un ídolo, estamos alimentando la necesidad y los deseos de nuestra carne. ¿Por qué hacemos de nuestro trabajo un ídolo? Porque usted anhela las riquezas o anhela las cosas de aquí de la tierra. Es el deseo de cada uno de nosotros. Amén. Es el deseo. No dice que no trabajemos, pero debemos tener la conciencia sabiendo que nuestro trabajo no es el todo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué lo dice? Y dice un versículo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿Cuántos se han sentido esclavos al trabajo?
Muchos de nosotros. Ahora la pregunta, ¿el trabajo te quita el tiempo con Dios? Pregunta número 2, ¿qué estás alimentando con el trabajo? ¿La carne o el espíritu? ¿Ustedes lo dijeron? Y creíamos nosotros que el hecho de trabajar a nosotros se nos constituía, estoy haciendo bien la voluntad de Dios. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sí es que nosotros comamos a través de nuestro trabajo, pero también que lo honremos a través de nuestro trabajo. Todo nace en Dios para el propósito de Dios. Amén. ¿Sí? Yo le explicaba aquel día a Alejito que hay personas que escogieron, y hay personas que son empresarios, grandes empresarios, que su ministerio es bendecir a las iglesias y misiones. Y trabajan y se esfuerzan por bendecir a las obras. Amén. Y ese es su ministerio. Dios les dio ese llamado. Pero si usted dice es una persona que no le alcanza para nada, ¿sí? No le alcanza ni siquiera para sus necesidades y es esclavo del trabajo, cuidado, porque algo está pasando. Hay un gobierno del enemigo en su vida porque usted no ha entendido quién es primero para usted. Amén. ¿Quién es primero para usted? Y nosotros nos volvemos esclavos de un trabajo y el trabajo nos saca ¿de qué? De vivir en el espíritu, nos lleva más bien a vivir en la carne. Porque dígame, alguien que trabaje constantemente si ora con Dios o se mete en la intimidad con Dios, no lo va a hacer. Y es una estrategia ideal del enemigo. ¿Ustedes sabían que se llama el espíritu de Faraón? Faraón tenía subyugado al pueblo de Israel para que no buscaran a Dios, porque tenía miedo. Por eso Moisés se presenta y dice, vamos a salir de aquí, porque Dios no nos quiere en la esclavitud, Dios nos quiere llevar a una tierra de bendición. Vamos a trabajar, sí, porque la palabra de Dios dice, a Adán le dijo, labrarás la tierra, pero ¿qué era lo primero? Vas a amarme, vas a bendecirme, vas a escogerme como primero antes de cualquier cosa. Amén. Amén, iglesia. Entonces a veces pensamos que el trabajo no significa, y algo pasa en la iglesia, ¿y por qué estoy dando esta palabra? Y es porque yo me preguntaba, muchas veces cuando llamamos a alguien, llamamos a muchas personas, todo el mundo está ocupado. Y yo digo, y tremendo, yo tengo muchos doctores aquí en la iglesia. ¿Sí? No, y cuando digo ocupado es que yo sé que usted tiene ocupaciones, yo también trabajo, iglesia. Pero el hecho es que no tengamos ni un tiempo, nada, ni siquiera para asistir a una oración por la madrugada, ni siquiera un ayuno, ni siquiera, este martes solamente vino una persona al ayuno. Y yo digo, la iglesia está pasando por una temporada difícil donde hay quebrantos, donde hay eso, y no ayunamos. Y es donde decimos, escogemos que alimentar nuestra carne, llenarnos de pronto de odio, de rencor, o a llenarnos de preocupación, o alimentar nuestro espíritu, que vivifica nuestra alma. Amén. Y entramos en medio de esto y toda la gente está ocupada, ninguno tiene tiempo. Y de pronto la gente pensará, no, esto es para el pastor que de pronto tiene tiempo. Mire, les quiero decir, yo también trabajo, tengo una familia, hago predicaciones para la iglesia, estoy pendiente de mis hijos, estoy una cantidad de preocupaciones. Estudio también en la universidad, hago otros diferentes cursos, estoy estudiando también teología en Bogotá, me toca estar subiendo, bajando diferentes cosas, y eso no quiere decir que la vanagloria para mí, sino lo que quiero hacerle entender es que sí hay tiempo para Dios, y cuando escogemos de primero a Dios, el Señor restaura todas las demás cosas. Y ya uno no trabaja con carga, lo que yo hago lo hago con felicidad, porque ya me desprendí del espíritu inmundo de Faraón en mi vida. Antes no lo entendía, pero cuando me desprendí dije, Señor, confío en ti, si no me sale este trabajo, no me preocupo, mi dependencia está en ti. Y el Señor decía, ok, te bendigo. Amén. Debe ser de esa manera, de empezar a creer realmente a Dios. Siguiente, el estudio. Y a veces creemos que el alcanzar los títulos, y en la iglesia se ha metido también algo, que le he hecho muchas iglesias, porque conozco iglesias que hacen curso tras curso, academia tras academia, hacen doctorado, hacen de pronto especializaciones, y yo no veo que en la Biblia Jesús haya bajado y le haya dicho a los discípulos, bueno, discípulos, ustedes van a entrar en una academia en la cual van a durar 2 años, después de los 2 años tienen que hacer una maestría, después de la maestría hacen una especialización, y después de la especialización pueden predicar de mí. Dice, el que cree en mí hará las cosas que yo hago, y mayores a las que yo hago. No pidió realmente hacer un estudio, ¿sí?, para poder alcanzar un ministerio, sino le dijo, al que ¿qué? Cree en mí.
Y creer en Él es hacer la voluntad de Dios, es vivir en el Espíritu, no vivir en la carne. A eso se refería. Solamente se necesita eso para ejercer el propósito de Dios. Usted no necesita, y muchas veces decimos, pastor, es que yo estoy estudiando, yo estoy haciendo eso, aquello. ¿Cuándo vas a empezar a hacer tu ministerio? Amén. Y aquí nos dice lo siguiente, el estudio, y para muchos es importante, pastor, es que debemos edificarnos porque el conocimiento, y usted sabía que esto es una corriente llamada el humanismo. ¿El humanismo en qué se basa? El humanismo es que si el hombre alcanza la gran intelectualidad, podría ser como Dios. Amén. Ese es el humanismo. La teología del humanismo es alcanzar la intelectualidad. ¿Pero para qué? Para creerme yo más que los demás. La palabra de Dios dice en Mateo 16:26, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y pensamos que estamos caminando en la voluntad de Dios cuando estudiamos. No quiere decir, vuelvo y digo, que usted no estudie. Lo que quiere decir es que siempre prima estar en el Espíritu antes de suplir los deseos de nuestra carne, de la vanagloria de la vida. ¿Qué sacas con ganar el mundo si pierdes qué? Tu alma. Amén. Siguiente. La familia. Y aquí nosotros hemos predicado inclusive que la familia es fundamental. La familia, y como lo dice la visión de Iglesia Gracia, es el núcleo del cambio de la sociedad. Amén. Pero a veces hemos escogido nuestra familia como el ídolo de nuestras vidas. Y ese ídolo, la pregunta es, ¿te está alimentando a ti? A veces somos tan dependientes de un esposo, o somos tan dependientes de una esposa, o somos tan dependientes de un hijo o de un papá. ¿A cuántos les ha pasado? No, muchas parejas inclusive no pueden hacer negocios si su mamá o su papá no opina. Papá, es que voy a comprar algo y ya tiene como unos 60 y algo, no lo compre. Bueno, no lo compro. Y son dependientes inclusive de lo que pasa con alguien en la familia. Se cargan tanto que, ¿qué pasa? Nos desenfoca del propósito divino de Dios, de vivir ¿en qué? En el Espíritu. Amén. Porque ese es nuestro ídolo, se conforma con un ídolo. Y la palabra de Dios dice, mira lo que dice la palabra y quiero que usted lo entienda en el Espíritu. Marcos 10, 29 al 30, de pronto no lo alcanza a leer, yo se lo voy a leer. Dice, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, ¿sí? ¿Qué habla la palabra? Dice dejado. ¿Cómo así el Señor nos está invitando a dejar? ¿A botar la casa? Sí. ¿Cómo así? A desprenderlo, porque el primer lugar que tiene en nuestro corazón se llama ¿qué? Jesús. Dice por mi causa. Y nosotros somos tan dependientes de algo que a veces decimos, no, primero fulanito, después Dios. Primero mis hijos. Y le prestamos adoración inclusive a nuestros mismos hijos. Ahora, cuando los hijos crecen, le dan adoración al padre. Le dicen, ¿sabe qué, papá? Ya conseguí otro, nos vemos. Inclusive muchos ni le contestan. Se vuelven hasta groseros, rebeldes en medio de nuestra vida. Amén. ¿Y nuestra vida se ha dependido de ellos? ¿Por qué ahora no dependes del Espíritu? Amén. Porque esto sacia nuestra carne. No nos conlleva a lograr el propósito de Dios. Aprendamos a soltar. La misma palabra lo dice. Por mi causa y por causa de la noticia. ¿Sí? Ustedes han visto acá un hombre, un pastor, ¿no? El pastor Marco Millones. Que ya lo han conocido. Muchos dicen, pastor, es que no le entendemos ni papa a lo que él dice. Y es aburridor. Bueno, pues este hombre que está aquí. Ese hombre lleva los años de los años predicando a los indígenas en las cordilleras, ha visitado más de unos 30 y algo países, ¿sí? Ha sido capacitado en muchas cosas y en otras. Y él me contaba unos grandes testimonios de cómo es vivir bajo la dependencia plena de Dios. Donde Dios le dice, vete para tal lugar, y él llegaba a tal lugar y decía, bueno, Señor, ¿ahora qué? No le respondía nada a Dios y se quedaba ahí 4 días durmiendo en un terminal, esperando que Dios le dijera, hasta que Dios hablara. Un hombre de fe. Me contaba muchos testimonios de lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Y a veces nosotros despreciamos ese tipo de personas y el valor de lo que se hace en Dios. Y eso es una vida que se vive en el Espíritu. Decidió vivir en el Espíritu y no en la carne. Y este domingo me decía, pastor,
yo tengo el privilegio, porque yo le preguntaba, ¿de qué vives, pastor? Dígame, ¿usted de qué vive? Porque no comprendo de qué vive. ¿Usted es pensionado? Me dijo, no, pastor, yo no soy pensionado. ¿Tiene algún trabajo como tal? No, ningún trabajo. Cada fin de mes es un milagro. Y yo me puedo dar el privilegio de comerme el plato que quiere. Fui a su casa en Bogotá, vive muy bien él, ¿sí? Y uno dice, ¿quién le provee? Solamente Dios. Porque decidió durante todos los años de su vida creer a su voluntad. Me decía, pastor, será tanto los milagros de Dios que un día iba yo aguantando hambre, llevaba como 2 días con hambre, y en un bus, camino a predicar a una montaña. Iba yo en el bus cuando se subió un payaso a recoger monedas. Y el payaso empezó a pedirle monedas a las personas y todo eso. Cuando lo volteó a mirar a él, le dijo, ¿tiene hambre? ¿Lo invito a almorzar? Y él quedó sorprendido y dijo, bueno, y lo invitó a almorzar el payaso. ¿Cómo Dios trabaja? De una manera en la que nosotros no sabemos. Porque los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos, pero a veces nosotros queremos tener el control de las cosas. Y mira, cuando tú quieres tener el control de las cosas, no le estás dejando la mano y el poder a Dios de que ejecute muchas cosas. Y por eso hemos decidido vivir en nuestra carne. ¿Qué es vivir en nuestra carne? Bajo nuestra voluntad. Camino bajo mi voluntad, bajo lo que yo creo. Pero lo que me dice el Espíritu, no lo obedezco porque no entiendo, no me espero. Tengo impaciencia a lo que Dios me diga. Amén. Vivir en el Espíritu es vivir bajo una confianza plena en Dios. Por eso a veces nosotros dependemos, y esto nos puede desenfocar y a llevar a vivir en la carne, cuando dependemos de nuestras familias. Mujer, usted no depende de un hombre. Escúcheme bien. Usted no depende de un hijo o de un padre. Usted depende de Dios plenamente. Y Dios le sustenta. Dice, no he visto, y confíen a su palabra, escuchen esto, no he visto un justo ¿qué? Desamparado, ni tampoco su descendencia que vayan a mendigar pan. Y me he encontrado con muchos siervos de Dios que viven solamente de la voluntad de Dios y de la fe. Y el Señor me ha conformado, ¿y Él los he dejado morir de hambre? No, antes viven supremamente bendecidos. Amén. Siguiente. Otra cosa que nos puede llevar a vivir en la carne es el entretenimiento. ¿Sí? Y son cosas que nosotros en el diario vivir hacemos. ¿Quién convive en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el entretenimiento? La pregunta es, ¿todas estas cosas que yo estoy nombrando alimentan qué? ¿El espíritu o la carne? Empecemos a hacer la evaluación el día de hoy. Tal vez ese es su diario vivir. ¿Y qué es el entretenimiento? Un tiempo en el celular. Puede ser 1 horita. No, a veces se van 2 horas, 3 horas, 4 horas. Usted se acuesta con el celular, amanece con el celular. Si pudiera colocárselo usted en un arete, lo tendría. Pero dependemos inclusive de la misma tecnología. O a veces colocamos una película y pasamos ¿qué? El tiempo. ¿Cuántos han visto series de Netflix acá? Ahí sí nadie, no, ninguno. ¿Sí? Muchos, ¿cierto? Una serie de Netflix, y yo también veo series de Netflix. Y me he dado cuenta, precisamente por eso y lo traigo a este tema, me he dado cuenta lo que dice este versículo. Efesios 5, 16 al 17. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que esto alimenta nuestra carne. No quiere decir que usted no vea una serie. Pero si usted ve series todos los días, si usted se la pasa pegado en el celular todos los días, dice la palabra de Dios, hay días malos. ¿Cuántos saben que estamos pasando días malos? Días de hambre, días de escasez, días de problemas, días de circunstancias y eso. Y usted lo único que hace es quejarse. Dice, aprovechen bien el tiempo. ¿De qué manera lo voy a aprovechar? En el espíritu, no en mi carne. Porque lo que sacia mi carne, eso soy. Esa es la fe que usted tiene. Por eso usted vive angustiado y entristecido. Porque esa es la fe que produjo alimentar la carne. Amén. Entonces, dice, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Siguiente. ¿Qué otra cosa nos lleva a vivir en la carne? Lo que vemos y lo que escuchamos. Dice 1 Corintios 15, 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios a causa de ¿qué? De no saber escuchar. Y no saber qué es lo que estamos viendo.
Cuidado, porque lo que usted escucha es... Recuerden un versículo de la Biblia que dice, por la fe viene ¿por quién? Dígame, hoy usted está escuchando fe, pero mañana, ¿a quién escucha? Pastor, a los de mi trabajo. ¿Qué dicen los de su trabajo? Quejarse, problemas, chismes, murmuraciones, un poco de cosas. Y bueno, usted las escucha, pero ¿qué hace con eso? Nada, pastor. Pues las recibe. Y eso es lo que hoy en día somos. Mire, ¿a cuánto les ha pasado que si usted se sienta al lado de una persona negativa, el resultado suyo va a ser ¿qué? Negativo. Negativo. No, este problema, mire este presidente que tenemos, mire esto, tal cosa, aprende las noticias más malas, y eso, yo por eso me evito inclusive ver noticias. Aunque mi papá me dice, tienes que estar informado, es muy cierto, pero las noticias me desalientan. Tantas noticias buenas que hay en Colombia para escuchar, pero solamente se declara ¿qué? Lo malo. ¿Cuántos han visto un programa llamado Shark Tank? ¿Sí? El tanque de los tiburones. Ese programa lo pasan no sé en qué canal X. Pero ¿de qué trata el programa? El programa trata de que hay una serie de empresarios, como 5 empresarios, dispuestos a invertir en algún negocio que se le presente. Y pasan los muchachos, hicieron un Shark Tank aquí en Colombia, y qué sorpresa me llegó cuando qué cantidad de creatividad hay en Colombia. Y muchos de ellos invierten, pero ninguno conoce de esto, ni siquiera en las noticias ni en redes sociales, porque la mentalidad del colombiano es siempre hablar ¿qué? Lo malo, lo peor. Y lo que escuchamos, eso somos. Por eso su comportamiento de que dice, yo no sé si voy a ser bendecido, yo no sé si vamos a prosperar, esto está cada vez de mal en peor. Si usted ha pensado y ha hablado de esa manera, es porque usted se ha contaminado con eso. Lo que usted escucha, eso es. Pero ¿qué dice Dios? Dice, yo te sobreabundaré, te bendeciré, voy a estar contigo, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Amén. Amén. Si Dios me dice eso, entonces ¿por qué yo dudo? Entonces la pregunta es, el comportamiento que tú tienes y la expresión que tú tienes dependen de lo que te estás alimentando. Amén. Eso es lo que te estás alimentando. Y si te sientas a mirar siempre lo peor y a escuchar lo peor, eso eres. Amén. Amén, iglesia. Los que estén dormidos digan amén. Bueno. Primera de Juan, capítulo 2, del 16 al 17. Dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, del 16 al 17. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué anhela la carne? Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable en todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿No fue el resumen de todo lo que acabamos de hablar? Ese es el deseo de quién, nos lo está diciendo la palabra, no es un invento mío. El trabajo, las cosas, todo eso, las posesiones, los títulos, ¿es un deseo de quién? De la carne. ¿No lo dice? Pues el mundo solo ofrece un deseo intenso del placer físico. Ahora, después del punto, vamos a leer. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nada de eso proviene de Dios. Y a veces nosotros decimos, pastor, alcancé un título, lo logré todo en la vida, voy a alcanzar la salvación. No, con eso no alcanzas la salvación. Con eso no compran nada. Porque eso no proviene del Padre. ¿Eso proviene de qué? Del mundo. La vanagloria de la vida viene del mundo. Lo que poseemos viene del mundo. ¿El trabajo de dónde viene? Del mundo. Pero dice, nada de eso proviene del Padre. Que estamos en el mundo y que nos toca desarrollarlo, sí. Pero debemos entender que debemos caminar en el Espíritu. Por eso dice acá, versículo 17, y este mundo se acaba junto con toda la gente que tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Nos dice, ese es el plan número 1, el de vivir en la carne, pero hay otro plan llamado la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios? Sí. Segundo punto, ahora, ¿cómo alimento el espíritu? Amén. Segundo punto, y aquí todo es animado. Segundo punto, ¿cómo el espíritu con lo que desea ser alimentado?
¿Sí? ¿Cómo el espíritu desea ser alimentado? Porque recuerden que también él tiene el deseo. Él tiene el deseo. Por eso es que usted a veces siente ir a la iglesia. Porque el Espíritu Santo le clama con gemidos indecibles: por favor, estoy seco, vaya al menos un domingo. Bueno, está bien, vamos este domingo, pero no volvemos más. Pero vaya a la carne y diga: ¿quieres ver una película? Hágale, hágale. ¿Quiere ver el partido de mañana de Colombia? Hágale, claro que sí. Los deseos de nuestra carne. Y mañana vamos a ver la película, el partido acá. Ay, sí, wow. Pero le hubiera dicho: mañana vamos a hacer un ayuno acá a las 6 de la tarde. Sí, una vigilia. Sí. Y precisamente vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Amén. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el deseo? ¿Cómo alimento yo mi espíritu? La palabra de Dios me dice: velar y orar. ¿Dónde lo dice? Mateo 26:41. Velen y oren para que no caigan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto. Escúcheme bien, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es ¿qué? Débil. O sea que el espíritu sí dice: yo quiero orar, yo quiero velar, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero orar, yo quiero hacer esto. Pero el cuerpo impide que el espíritu crezca. Amén. Alejito, ven un momento. Vamos a hacer una representación para que podamos entender de una mejor manera. Ok. Yo soy la carne, bien gordita, ¿sí? Y Alejito es el espíritu. Amén. Cuando nosotros alimentamos la carne, se pone como el pastor, fuerte, grande, ¿cierto? Y a veces nuestro espíritu está de pronto así como Alejito. Perdón, Alejito. De pronto está así, ¿cierto? ¿Y qué hace la carne? Pues al estar fuerte, la carne sobrepasa, interviene para que usted no reciba. Usted, ese Alejito, quiere ir a la iglesia, pero ¿qué hace su carne cuando está fortalecida? Porque usted la ha alimentado tanto que le impide. ¿Sí? Usted se va a levantar un domingo por la mañana y tiene el pensamiento: voy a ir a la iglesia y voy a llegar temprano, voy a empezar a orar a partir del día lunes. Y el lunes se levanta con ese sueño, ese cansancio de saber que tiene que ir al trabajo, y la carne le dice: ¿a qué hora? Acuéstese otro 5 minutos más. Llega en la noche más bien a orar. Y antes le pone pensamientos de que decide de otra manera. ¿Y uno qué hace? Al que está en la mitad, uno es el que decide: o obedezco al gordito ese o obedezco al flaquito. ¿Sí? Y usted decide: no, es que este man está más grande. Y entonces gobierna. ¿Le gané? Y así es nuestro día a día. Y usted dice: no, ya a partir de la próxima semana voy a sacar un tiempo de mi trabajo. Y le confieso que cuando usted dice eso, Satanás escucha y le coloca más trabajo. Es cuando en la semana dicen: vamos a hacer inventario, y usted: ay Dios. Y le coloca a usted más carga. Usted quiere diezmar, muchos anhelan, y el Espíritu desea diezmar o ofrendar, y siempre lo han tenido en su corazón, y lo quieren hacer porque quieren cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con la carne? La carne impide. ¿Y por qué impide? Porque no desea que usted sea bendecido. Por eso le impide que usted ofrenda, le coloca más carga, más deudas, más angustias. Pero usted debe romper. Por eso la decisión que usted tome es que el espíritu vaya adelante y que la carne retroceda. Eso sucede cuando usted hace un ayuno. ¿Qué hace la carne? Yo quiero comer, Alejito, un desayuno con caldo de costilla, huevitos, chocolate. Sí, cómaselo hoy martes. ¿Sí? Pero usted tiene que tener la voluntad de decir: no. Cuando usted hace ese ejercicio constantemente del ayuno, ¿qué hago yo? Me voy achiquitando. Porque Él está creciendo. Tiene que ser alimentado, así que tiene que tomar bienestarino. No, mentira. Gracias, Alejito. Fuerte aplauso para Alejito. Velar y orar nos engordan el espíritu. Amén. ¿Hace cuánto? Y le hago una pregunta, analícese. ¿Cómo está mi estado para decir que estoy bien con Dios? Según lo que hemos hablado, ¿es usted una persona que vela en las noches orando y clamando a Dios? ¿Se trasnocha de pronto hasta ciertas horas de la mañana clamando por su esposo, por sus hijos? ¿Orando e intercediendo por lo que el Señor le convoque?
Si usted hace eso, bueno, muy bien, está alimentando su espíritu. Aparte de eso, la oración. Pero a veces nosotros pasamos la semana sin orar. Pastor, yo oré. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, dice, velen y oren para que no, ¿qué? Cedan ante la tentación. La oración tiene algo poderoso y velar hace algo poderoso que nos impide ser tentados por la carne. Nos impide, eso nos guarda. Amén. El estar orando constantemente. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu también? El tiempo con Dios es esencial. Si usted dice, voy a alimentarme bien, y vamos a colocar otra vez el caso de Alejito. Alejito, él tiene el deseo de engordar, de crecer más, ¿cierto? Si él me pregunta a mí, ¿cómo hizo, pastor? Muy sencillo, comer. Todo el tiempo, y lo que venga en gana, ¿sí? Ahora a mí me toca menguar, ¿cierto? Pero él desea crecer. Le dice, no, Alejito, vas a comerte solamente un aguacatico en la mañana. ¿Ustedes creen que él va a engordar? ¿Va a crecer él como espíritu? Y el aguacatico en la mañana es, Señor, te doy gracias por este día, voy para el trabajo, bendíceme, amén. Y usted dice, pastor, es que yo oro todos los días. Se come un aguacatico cada mañana. Y usted está flaco en el espíritu. Por eso es que muchas veces, y cuando nosotros no alimentamos, ¿qué pasa con una persona que no se alimenta? Se debilita. Dígame si sí o no. Si usted no toma agua, ¿qué pasa? Se deshidrata. Una persona deshidratada puede trabajar. Ahora, si usted está deshidratado de Dios, ¿le dan ganas de orar? ¿Le dan ganas de ir a la iglesia? No le va a dar ganas. Y usted se pregunta, ¿por qué, pastor, estoy tan débil? Porque tienes que alimentar tu espíritu. Y eso no nace de nadie externo, te compete a ti. Así de fácil como alimentas la carne, vas a alimentar ¿qué? El espíritu. Amén. De la misma manera en que nosotros pecamos, de esa misma manera vamos a ¿qué? A obedecer. Inclusive es mucho más fácil obedecer. Es más fácil. ¿Cómo así más fácil? Para que usted se cargue con alguien o odie a alguien, usted lo tiene que insultar. Pensar. Cuesta trabajo. Ir a donde esa persona, insultarlo, tal vez pegarle. Pero hacer la voluntad de Dios es quedarse calladito y quietico en su casa. Menos trabajo y más. Amén. Bueno, ya voy finalizando, ¿ok? El tiempo con Dios es necesario. ¿Por qué hablamos del tiempo con Dios? Mateo capítulo 26, versículo 40, dice lo siguiente. Luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿cómo? Dormidos. Y le dijo, Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? O sea que para el Señor una hora es algo muy mínimo en el estándar de la oración. Ni siquiera una hora. Pregúntese, ¿estamos orando más de una hora o una hora? Y decimos que estamos súper bien con el Señor. Estamos alimentando más nuestra carne, porque a la carne le dedicamos horas. ¿Usted cuánto se dedica a ver una película, una serie de Netflix? Son horas, hasta las 3, 4 de la mañana y usted no se cansa. Pero vaya, ore 5 minutos, usted no sabe ni qué más decir. Y por eso el Señor les preguntó a ellos, oye, ustedes no pudieron ni siquiera estar levantados conmigo una hora, ni siquiera intercediendo, hermano. O sea que miren el estándar, no es tanto la cantidad, sino que una persona que vive en el Espíritu debería orar hasta 2 o 3 horas estando en la presencia de Dios. Una persona que viva en el Espíritu. Pero somos débiles a causa del alimento que estamos teniendo. Por eso Jesús se metía con el Padre, se alimentaba y luego bajaba con poder. ¿Por qué Jesús no hizo un ayuno de 2 días? ¿No era suficiente hacer un ayuno de 2 días? O bueno, una semana, ¿no era suficiente? Tuvo que hacer 40 días porque sabía que lo que le correspondía después, la tentación iba a ser muy fuerte. Y él sabía, conforme a ese nivel de pecado, yo también voy a estar en el nivel del Espíritu. Pero si usted está a un nivel bajo, el pecado está grande y por eso lo tienta y lo hace caer constantemente.
Por eso nosotros tenemos la voluntad de decir no. Camine, vamos y nos tomamos unas cervezas. Bueno, ¿sí? Porque no tenemos esa voluntad, porque nuestra carne nos está, ¿qué? Gobernando, nos estamos alimentando. Amén. Siguiente. ¿Cómo más alimentamos nuestro espíritu? Lectura, y no solamente lectura, comprensión de esa lectura. Mire, si usted nos ha conectado cada mañana estamos escudriñando la palabra. ¿Y a cuánto les ha parecido fascinante escudriñar la palabra? Ha sido poderoso. Pero no solamente la escudriñe, yo me quedo pensando en esa palabra todo el día, inclusive me siento y charlo con mi esposa, y mi esposa me dice, tremendo la palabra que diste el día de hoy, yo no sabía esto, aquello, y yo le decía a mi esposa, yo tampoco sabía, porque viene por revelación del Espíritu Santo. Y digo, tremendo lo que Dios nos quiere hablar, y meditamos en lo que Dios quiere hacer. Amén. Y no solamente me quedo con eso, muchas personas se quedan con esa porción. Recuerden lo que dice la Biblia, dice, Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Usted quiere tener vida en su vida? Dígame, ¿quién quiere tener vida? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted es una persona que lee las escrituras, las medita constantemente, se alimenta al espíritu, vive, ya no vive muerto. Por eso es que muchos vivimos tristes, angustiados, vivimos como zombies, como muertos vivientes. Amén. Ya nada pasa en nuestras vidas. Pero cuando uno está en el Espíritu de Dios, vive. ¿Y vive para qué? Para siempre, porque Él es eterno. Usted vive feliz. Mire, después de que yo entendí este tema, yo dije, oiga, mi vida la rindo al Espíritu. Y cuando empecé a vivir la vida en el Espíritu, vivo más feliz, más relajado. Ya no me angustio casi por nada. Imagínate que estamos haciendo inclusive el plan de irnos este domingo a celebrar los cumpleaños de la iglesia, ¿cierto? Y le colocamos esto y a veces uno vive no en el espíritu, escúcheme bien, uno vive en la carne. ¿Y qué es vivir en la carne? Hacer eventos que creemos que son dirigidos por Dios, pero Dios no ha dicho nunca nada de eso. Amén. Y a veces uno piensa, bueno, Señor, yo quería por las familias y por todo eso. Pero cuando lanzamos esto, hasta ahora hay como 2 personas que se han inscrito y han pagado nomás. Y yo aparté la finca para un cupo de 40 personas. Y colocamos ya la plata y todo, ¿sí? Pero yo digo, bueno, Señor, si no fue tu voluntad, acepto, ¿sí? Y que se cancele el evento, ¿ok? ¿Por qué? Porque no vivimos ya y no me voy a angustiar por eso. Si la gente no lo hace, ¿para qué estar pidiéndole plata a las personas? No. El Señor es quien suple todas las cosas. Y lo más importante que es, no es una festividad, es la palabra que Dios nos regala ese día. Porque de eso vivimos. Usted va un rato a piscina, va un rato a comerse algo y sale ¿para qué? Sale satisfecho ese día, ya el otro día cómo está. Pero la palabra de Dios nos vivifica. Amén. Y no es que seamos amargados y aburridos, no, si no salen, pues no salen y listo. Así debe vivir uno en el Espíritu. Si no salió, si algo se perdió, no importa, seguimos adelante porque confiamos plenamente en ¿quién? En Dios, que todo lo sustenta y que todo lo puede. Amén. Y posiblemente lo que le decía, invertimos algo allá, de pronto pueda perderse, pero el Señor no lo va a recuperar. No hay que por qué preocuparse, porque el Señor hace todas las cosas como Él quiere, como Él desea. Pero esto nos hace dar cuenta en la enseñanza de que ninguna decisión en la vida se debe tomar sin incluir al Espíritu de Dios. Amén. Siguiente. Ya vamos terminando. Faltan estos 2 últimos. Y congregarse. ¿Ustedes creen que alimenta nuestro espíritu o alimenta nuestra carne? ¿Por qué más bien no nos quedamos en casa escuchando una predicación? ¿Qué puede pasar? ¿Qué diferencia hay entre venir a este lugar y escuchar una palabra en la casa? Y Satanás sabe muy bien sus armas. Usted está aquí concentrado. Inclusive en ese momento no he mirado a nadie que haya, voy a revisar el WhatsApp. No, porque usted está aquí atento. Mientras que allá, ¡pum!, le llegó una notificación. Ay, espera a ver qué me dijo fulanito. Escucha el audio. Ay, venga, le respondo. Ya usted se perdió de unos segundos de lo que Dios quería decirle para su vida. Ahora, ¿la alabanza es igual? No. La palabra de Dios dice que se congregaban, estaban unánimes, porque dice donde hay 2 o 3 personas, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que hay una acción cuando hay más personas. Amén. Por eso el congregarse es tan importante. Dice acá, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos.
sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Usted puede estar en su casa escuchando la palabra y decir: pastor, usted viera cómo estoy de espiritualmente. ¿Cómo estás, hermana? Súper bien. Usted viera cómo he cambiado yo. ¿Y con quién vives? Sola. ¿Cómo demuestras que has cambiado si convives sola? A no ser que pelee con el espejo, ¿no? Porque hay personas que pelean con ellos mismos. ¿Sí? Pero la manera de comprobar que hemos cambiado es en este lugar. Porque aquí se encuentra uno con caracteres difíciles, personas que son complicadas, cosas que no nos gustan porque yo no he sido creado así. Pero la palabra de Dios dice: es importante congregarse, porque aquí nos enseñamos a amar a unos a otros, a entendernos unos a otros. A pesar de que seamos diferentes, yo tengo que amarlo, porque el día en que lo ame estoy viviendo en el Espíritu, el día que no lo ame estoy viviendo en la carne. Definas. Entonces, digamos, si encontramos algo en nuestra iglesia, si estamos cargados con alguien, si odiamos a alguien por algo, analicemos: ¿esto es de la carne o esto es del Espíritu? Y cuando analizamos este test, precisamente el Señor nos quiere decir: bueno, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Y regálame el versículo siguiente, por favor. Dice Gálatas 5, del 22 al 23. Cuando una persona vive en el Espíritu, y le voy a decir cómo vive una persona que alimenta y engorda el Espíritu. La misma palabra nos lo dice. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en la vida es amor. O sea, que si vivimos en amor, usted no puede tener ningún enemigo. Pero si hay enemigos, cuidado, porque hemos vivido en la carne. Estamos alimentando, inclusive alimentamos el odio. Amén. ¿Cómo alimenta uno el odio contra alguien? Usted tuvo algo contra alguna persona y se encuentra con los Miriam. No, imagínate los Miriam que tuvo, me pasó esto con tal persona. ¿De verdad? Sí. Y usted alimenta cada vez más, ¿sí? Y usted se carga junto con esa persona, ¿cierto? Odiémoslo. Y crece más el odio, no se sana. Imagínese qué tal cosa y usted busca. ¿Por qué si la palabra nos dice una persona que vive en el Espíritu no hace eso? Dice: perdona, sana, olvida. Amén. Amor. ¿Qué más dice? Alegría. Una persona que vive en el Espíritu, ¿cómo vive? ¿Por qué ese rostro triste? ¿Por qué ese rostro de frustración? ¿Qué has alimentado tú en tu vida? ¿El Espíritu o la carne? Si alimentas el Espíritu, mire, cada día es un gozo, es un deleite. Estoy aprendiendo eso, que cada día para mí sea un deleite, a pesar de que haya cualquier circunstancia. El Señor nos liberta. Amén. Que si llega hoy un problema, una circunstancia, tranquilo. La alegría se produce cuando hay tranquilidad en nuestro corazón. Amén. Se produce cuando hay tranquilidad. Pero cuando eres intranquilo, te entristeces y te angustias. No vives en el Espíritu. Alegría. ¿Qué más dice? Paz. Paz. ¿Cómo es una persona que vive en paz? Ay, yo he conocido el pastor Marco Millones, precisamente es una persona de esas. Tranquilo, pastor, no hay problema. Y ven que es una paz. Y así he conocido yo personas en el Espíritu. Una persona que honro mucho y que él murió hace muchos años porque el Señor le colocó a orar por mí y por mi ministerio. Un hombre que Dios escogió, un hombre que en la vida pasada fue muy borracho, mujeriego y todo eso. Después de que se convierta a Cristo, fue un hombre de adoración, pero de una manera tremenda. Se levantaba, yo lo veía 3 de la mañana clamando al Señor con todo el corazón y todo eso. Y me decía, Deima, tú vas a ser pastor. El Señor me dijo que tú vas a ser pastor. Y yo le dije: sí, en la iglesia en que estoy. No, en tu propia iglesia. Y el Señor puso a orar por mí. Y todos los días me llamaba y: recuerda, estoy orando por ti. Porque el Señor, y usted lo veía. ¿Y qué más? ¿Cómo va todo? Bien, gracias al Señor. ¿Pudiste almorzar? No, y no almorcé, hermano, pero gloria a Dios que tenemos al Padre. Él vivía con la Biblia en sus brazos. Tenemos al Padre que nos sustenta. Yo decía: ¿cómo puede? ¿Cómo puede una persona hablar así? Con esa paz, con esa inmensidad. Así es tener el Espíritu de Dios en su vida, a pesar de cualquier cosa. Paciencia. Paciencia. Si nos demoramos ahorita 5 horas, ¿usted tendría paciencia? ¿Sí ven? Los afanes nos tienen. El mundo nos tiene acelerados, iglesia.
El mundo nos tiene acelerados. ¿Por qué lo digo? La misma tecnología nos está acelerando a nosotros. Si usted tiene un teléfono que no abre rápido, usted empieza ahí a darle. Eso, esta vaina no sirve para nada. ¿Sí? Pero antes nosotros éramos con la flechita. Ni siquiera fotos nos podíamos tomar. ¿Y usted se impacientaba por eso? Antes de la flechita estaban los teléfonos fijos. Yo viví la época de los teléfonos fijos. Y cuando uno se quería contactar con alguien, aló, hágame un favor, ya llegó fulanito. No, no ha llegado. ¿Qué más le tocaba hacer a uno? Espere. Pero ahorita alguien no le contesta a usted y se desespera y usted dice, mi esposo no me contesta, debe estar con la moza, debe estar con la secretaria, debe estar con... ¿Sí? Porque así son los pensamientos ahora de Satanás. Entonces Satanás ya también, él no trabaja los pensamientos ahora por gigabytes. ¿Sí? Rápidos. Porque cuando usted pelea con su esposa, se parece, o no la quiere, él tal cosa, y es como una velocidad y uno dice, ¿en qué momento? ¿Eso no le ha pasado que en medio de la semana usted hay días donde usted pensó hasta lo peor? Inclusive muchas personas siendo cristianas pensaron en suicidarse. Porque la carne trabaja a unos niveles. El Espíritu nos hace tener paciencia. Amén. Espera. Imagínate, los discípulos decían, ya viene el Rey, viene Jesús por nosotros. Pasaron los años, y esa promesa siempre ha estado. Paciencia, pero el Señor va a venir. Amén. Gentileza. ¿Qué es la gentileza? Para ustedes, ¿qué es la gentileza? Amabilidad. Una persona que tiene el Espíritu es ¿qué? Amable, gentil, educada. ¿Qué más dice? Bondad. ¿Sí? ¿Qué es la bondad? Es pagar ¿qué? El mal haciendo siempre el bien. Bondad. ¿Qué más dice? Fidelidad. Ser fieles. Y eso nos cuesta a veces, ¿no? Aquí en la iglesia hemos tenido personas, no quiero decir que son infieles, sino que le gusta venir un domingo en Iglesia Gracia, otro domingo en otra iglesia, otro domingo en otra iglesia. Y a pesar de que usted diga, la palabra de Dios es la misma para todos, pero la visión es diferente. Amén. Si usted quiere una visión en su vida, enfóquese en algo firme. Porque escuchar al pastor Dante Gebel, al pastor Andrés Corson, al pastor yo no sé quién, no está mal. El problema es que con qué enfoque estás trabajando en tu vida. Aquí en Iglesia Gracia siempre yo predico bajo un enfoque, bajo un destino, bajo lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está guiando. Porque yo no puedo predicar un día, hoy voy a predicar acerca de los padres, otro día voy a predicar acerca de la pobreza, hoy día voy a predicar... No, es bajo lo que el Señor nos ha venido enseñando, corrigiendo, estableciendo, porque esa es la voz de un pastor. Imagínate usted como ovejita y tener varios pastores alrededor. Y los varios pastores, véngase para acá, ovejita. Y usted, no, para acá. ¿Sí? Para todo lado. Y te pregunto, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? No, pastor. Porque no has escuchado la voz de su pastor. Porque estás desenfocado en otros rebaños. ¿Haciendo qué? Amén. Si usted decidió venir a Iglesia Gracia, déjeme ser su pastor. Y ser su pastor es guiarlo con la voz del Señor, lo que dice la palabra, no con lo que yo crea y con lo que yo haya pasado. Tengo un testimonio, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por mi testimonio usted se convierta a Cristo. Usted se convierta a Cristo es por la palabra de Dios en su vida. Pero déjeme que esa oveja, usted como oveja, escuche la voz del pastor. Escuche. Porque lo que desea el pastor para su vida es el bienestar. Nosotros no queremos el mal. Hay muchas personas que tienen problemas con nosotros como pastor pensando que nosotros le queremos hacer mal. Bueno, y si le hacemos mal, ¿alguien me paga por hacerle el mal? No, nadie. ¿Para qué estoy aquí? Para cumplir el ministerio del Señor. Y si hago que su vida se pierda, usted sabe que el Señor me va a cobrar su vida. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Usted no se preocupe por nada más. Si alguien se va de la iglesia, ¿responsabilidad de quién? Del pastor. Entonces, ¿usted para qué se preocupa? Es responsabilidad mía. ¿Sí? Y yo tengo que ver con el Señor. El Señor conoce el corazón, pesa los corazones, si estuvo en el error o no estuvo en el error. Amén. Pero muchas veces, por eso lo entendí, porque debemos ser guiados que en el Espíritu, más no en nuestra carne. Amén. Y ese es el resultado. ¿Cuántos quieren tener al Espíritu de Dios en su vida y alimentarlo?